y seguimos acá en vivo desde la Facultad de Ciencias Sociales en este 1 de abril. Y bueno, en esto que les decíamos, que por supuesto hoy nuestro programa está completamente atravesado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, justamente que es el día de mañana, y vamos a meternos en una entrevista atravesada también por esta temática. Ya lo tenemos del otro lado, en este caso, al periodista Luciano Moreno. Él es director de PALSUR y también fundador de la Unión Malvinizadora Argentina, la UMA, y bueno, también autor del libro Entrevistas sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Así que vamos a estar dialogando con Luciano acerca de, bueno, cómo se vive en esta ocasión este 2 de abril. Así que, Luciano, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya muchas gracias por esta oportunidad que me das de hablar desde Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur, con un lugar tan lindo como el que habitás vos. Bien, Luciano, nosotros te agradecemos muchísimo a vos, por supuesto. Es hermoso poder conectarnos, ¿no? Ahí entre provincias. Nosotros aquí desde Radio Universidad de La Barría, muy contentas de poder charlar con vos. En este caso, bueno, justamente en esta previa al 2 de abril, que entendemos, ¿no?, que por el contexto actual que estamos viviendo también se vive distinto. Así que, como para comenzar, bueno, este nuevo aniversario, ¿cómo se vive este año? Bueno, nosotros acá en la provincia, en la provincia más grande de la República Argentina y la única bicontinental, eso hay que comentarlo también, tenemos un sentimiento muy particular porque el despojo de nuestras Islas Malvinas, no solamente lo sentimos como argentinos, sino también como fueguinos. Quiero contarles a todos, quizás algunos lo sepan y quizás otros no lo sepan, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, disculpen la que reitere, contiene dentro de su jurisdicción a las Islas Malvinas, a las Georgias del Sur y a las Sandwich del Sur, que son esos territorios lamentablemente usurpados por el criminal colonialismo británico. Entonces nosotros desde nuestra provincia lo sufrimos de una manera un poco más presente y todos los días. Si alguien tuvo la oportunidad de conocer Ushuaia o incluso Río Grande o Tormin, va a ver que cuando transita por las calles de nuestras ciudades está lleno de banderas argentinas, hay muchas banderas argentinas y hay mucha simbología en relación a la cuestión Malvinas. Primero, por ejemplo, en mi caso particular y en el de muchas personas de mi edad, yo tengo 42 años, desde muy chico, a nosotros, los veteranos de la gesta de Malvinas, que lamentablemente no fueron tenidos en cuenta cuando llegaron de luchar por nuestra patria, por mi provincia, no fueron tenidos en cuenta, ellos sí siguieron combatiendo desde las aulas. Claro. ¿Por qué? Porque yo no soy hijo de veterano, pero sí soy hijo de una generación que tuvo la oportunidad y el placer y el honor de haber sido partícipes de muchísimas charlas con los veteranos que desde muy chicos nos enseñaban qué habían ido a hacer a las Islas Malvinas, la gesta patriótica de recuperación de las Islas Malvinas. Y cuando hablo de gesta, nosotros acá en Ushuaia, por lo menos el grueso de la población, incluso de toda la isla grande de Tierra del Fuego, entiende que lo que sucedió en Malvinas en 1982, en esos 74 días que atravesaron nuestra historia, del 2 de abril hasta el 14 de junio, fue una gesta. ¿Por qué la palabra gesta y por qué no solamente una guerra? Lo digo rápidamente para no ponerme en cuestiones técnicas. Una guerra puede ser legítima o ilegítima. Eso lo sabe todo el mundo, pero una gesta no puede ser ilegítima. ¿Por qué digo que no puede ser ilegítima? No porque el criminal genocida Estado que llevó adelante la recuperación temporal e incruenta de nuestras Islas Malvinas haya sido un gobierno legítimo. No, fue legítima porque nosotros desde 1833 veníamos pidiendo a través de los foros internacionales que se nos reintegrara el territorio usurpado por el Reino Unido. No solamente eso, en el año 1968 habíamos firmado un memorándum de entendimiento por el cual el Reino Unido se comprometía en un plazo de X cantidad de tiempo a devolver el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, por lo cual 17 años después nosotros terminamos recuperando de manera incruenta, vuelvo a repetir, a través de un operativo militar, que fue la Operación Rosario, nuestras Islas Malvinas. Y todos los que fueron a pelear ahí, no fueron a pelear por un gobierno genocida
desaparecedor de gente, apropiador de criaturas. No fue a pelear por eso. Fue a pelear por la soberanía argentina sobre un territorio que no son 12.000 kilómetros cuadrados, porque muchas veces algunas personas creen, y no está mal creer, sino que está bueno aprender, de que las Islas Malvinas no solamente son los 12.000 kilómetros cuadrados terrestres de esas islas que aparecen representadas, la Isla Soledad y la Gran Malvinas. No. Lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas, que si querés podemos hablar de lo que significa la palabra cuestión en términos técnicos, sí. La Malvinas significa la usurpación británica de Malvinas, de Georgia y de Sandwich del Sur. Y en cantidad de espacios usurpados por el Reino Unido, estamos hablando de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es muchísimo lo que usurpan, porque los kilómetros cuadrados que se usurpan no solamente son los terrestres, son los marítimos también, profundamente marítimos. Las Islas Malvinas son un archipiélago, las Georgias y las Sandwich son un archipiélago. Y no solamente eso, cuando nosotros hablamos de la cuestión Malvinas o de la usurpación de Malvinas, también hablamos de la proyección de poder que hace el Reino Unido hacia el territorio antártico argentino, que son otros 6 millones, otros 4,5 millones más de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que la usurpación de Malvinas no son solo 2 islas de 12.000 kilómetros cuadrados terrestres, sino que estamos hablando de que la usurpación británica de Malvinas y las islas del Atlántico Sur también incluyen al territorio antártico argentino, y en total la usurpación británica no solo se quiere quedar con los 2,5 millones de kilómetros cuadrados que hoy usurpa, que contienen recursos de todo tipo, nódulos polimetálicos, petróleo, pesca, cuestiones de medicamentos como son las algas, etcétera, sino que además se quiere quedar con el territorio antártico argentino, que además tiene un montón de esas riquezas aún inexploradas. Entonces, para nosotros los fueguinos que entendemos la usurpación de primera mano, estamos en la ira grande de Tierra del Fuego, es muy importante que a nosotros, que ustedes, que están en otro lugar de nuestra Argentina federal, puedan comprender la dimensión de este problema, que no es solamente fueguino, sino que es argentino, porque los recursos que hoy roba el Reino Unido, depreda y extermina, porque la pesca ilegal de Malvinas, que es lo que le da la mayor cantidad de recursos al Reino Unido para solventar la usurpación británica, provienen de la pesca. Y no sé si sabían, pero la pesca británica, ilegal, repulsiva y criminal que hace el Reino Unido en nuestras Islas Malvinas, ha deteriorado gravemente los recursos y pone en peligro la sostenibilidad de esos recursos. Entonces, todos esos recursos que roba el Reino Unido para sostener y militarizar las islas, porque no solamente que sostiene una ocupación militar, una ocupación pacífica, por decirlo de alguna manera, no, usurpa un territorio y lo militariza para no solo quedarse con ese territorio, sino también para proyectar poder sobre todo el Atlántico Sur, incluso sobre la Patagonia. Entonces, desde acá nosotros le queremos comentar a la gente, y agradezco profundamente la posibilidad que me dan de hablar con ustedes, de que la cuestión Malvinas, o lo que significa la cuestión Malvinas, no son solamente esas 2 islas que suelen aparecer en las calcamonías, que está muy bien que aparezcan porque son un símbolo de lo que pasa, sino que son 6,5 millones de kilómetros cuadrados que el Reino Unido se quiere quedar de nuestro territorio. Y les quiero comentar de que lo que quiere el Reino Unido para sí es la misma cantidad de kilómetros cuadrados continentales que tiene la República Argentina hoy. Entonces, es un problema grave y es un problema que nos atañe absolutamente a todos. Y repito, no es solamente un problema de cantidad de kilómetros cuadrados, sino una cantidad de recursos. Yo les quiero comentar también de que la cantidad de recursos pesqueros que se sacan en las Islas Malvinas podrían servir tranquilamente. Solamente el descarte, ni siquiera estamos hablando de lo que se pesca y que se comercializa, sino que lo que se descarta, en la pesca pues, se produce un hecho que se llama descarte. El descarte es las personas pescan, sacan de las redes y hay productos del mar, pescados o moluscos o lo que sea, que no son rentables en términos económicos y son tirados al agua, generando una contaminación. Pero eso que se tira es proteína de la mejor calidad del mundo, lo que pasa es que no es rentable para las empresas que usurpan, que son las que solventan la usurpación en Malvinas. Pero ese descarte podría alimentar a muchísima cantidad de argentinos hoy en día que pasan mucho hambre producto de este gobierno genuflexo y apátrida como el que tenemos.
Sí, totalmente, Luciano. Bueno, has hecho un recorrido clarísimo por lo que es la situación. Te agradezco mucho que expliques de esta manera y además con esa mirada que ustedes tienen desde allá, como bien decías, en esta Argentina federal, poder entenderlo desde nuestro lugar. Bueno, has dicho mucho y por supuesto que siempre que hablamos de este tema surge el concepto de soberanía nacional, ¿no? Que es justamente lo que buscamos, reclamamos y por lo que luchamos hasta el día de hoy. Y bueno, sabemos, justo recién también nombraste a este gobierno, que por supuesto podemos cuestionarle muchas de las decisiones que toma respecto de la soberanía nacional, y ustedes desde Tierra del Fuego justamente lo están viviendo en carne propia, en este caso también con, no solamente con la usurpación, como bien decías, esta usurpación ilegal militar de las Islas Malvinas y de todo el territorio que ellas ocupan, sino también el gobierno de Estados Unidos, que hace poco también hicimos ahí una entrevista respecto de lo que estaba sucediendo ahí en el puerto. Así que entonces preguntarte también un poco por esa situación, cómo lo están viviendo desde su provincia. Mira, primero, antes de responder eso, quería comentarte algo que generalmente lo suelo señalar porque es importante que la gente lo entienda para que esté alerta. Bien. Nosotros como argentinos no tenemos que recuperar la soberanía sobre Malvinas. Y parece polémico lo que estoy diciendo, pero les quiero comentar por qué digo esto. Bien. La soberanía es un derecho que no se pierde por el ejercicio de un acto antijurídico como es la usurpación de 1833 y la de 1982 después de la gesta patriótica y la recuperación de las Islas Malvinas, con la nueva reusurpación del Reino Unido. Nosotros lo que tenemos que recuperar es el ejercicio pleno de esa soberanía, es decir, es la faceta del ejercicio de la soberanía. Argentina nunca perdió la soberanía sobre las Islas Malvinas, por lo tanto, nosotros no tenemos que recuperar la soberanía, lo que tenemos que recuperar es el ejercicio pleno, poder ejercer esa soberanía que no la podemos ejercer por la militarización de la que estábamos hablando. En los mismos términos, les comento a todo el mundo, que algunas personas lo repiten sin saberlo y otras sabiéndolo y buscan confundir, nosotros no tenemos una disputa de soberanía. Bien. Si bien las resoluciones de las Naciones Unidas hablan de disputa de soberanía, lo hacen en los términos de la resolución 1514, no me quiero poner técnico, pero lo hacen en los términos de la resolución 1514 y 2065, pero lo hacen en los términos de la descolonización, es decir, cualquier argentino bien nacido y patriota que quiera hablar de la disputa que tenemos con el Reino Unido tiene que hablar de la disputa por la descolonización, no de la soberanía. Bien. Porque si no, la gente que no entiende piensa de que la disputa es si nosotros la soberanía la tenemos que agarrar o si la tenemos. No, la disputa es por la descolonización, es decir, la soberanía es argentina y como nosotros no tenemos el ejercicio pleno de esa soberanía producto del colonialismo y la militarización británica, lo que tenemos que hacer, lo que está en disputa es cuando el Reino Unido se va a sentar a negociar los términos en que va a abandonar el colonialismo británico en nuestras islas. Bien, perfecto, sí. Es muy importante que lo entendamos porque a veces algunas personas, sin saberlo, dicen disputa de soberanía y otras personas, sabiéndolo, dicen para poder confundir a la gente, porque si a la persona que no sabe vos le decís disputa de soberanía, entonces la soberanía no es nuestra, bueno, pero si ellos estuvieron supuestamente ejerciendo soberanía, les corresponde más a ellos. No, ellos jamás ejercieron soberanía. Ellos tienen una estructura militar, colonial, territorial, que lo que hace es violar nuestra soberanía. Nosotros somos el único pueblo, el argentino y el fueguino, que tenemos el poder de autodeterminación del pueblo sobre las Islas Malvinas. Eso es importantísimo entenderlo. Bien, ahora, perfecto. Con respecto al tema de, bueno, hay varias cuestiones. El gobierno, que yo lamentablemente le digo, me cuesta llamarlo nacional porque nacional no tiene absolutamente nada, yo lo veo más cerca de la bandera de Israel y de Estados Unidos que de la bandera argentina, ha tratado de hacer todo lo posible para destruir la República Argentina. El propio presidente de la Nación ha dicho de que es el topo del Estado, ha venido a destruir el Estado e incluso ha hablado de que prefiere Israel, que por cierto se ha puesto ya de acuerdo con el Reino Unido para sacar petróleo en Malvinas en 2028. Ha hecho todo lo posible para destruir la soberanía sobre el Atlántico Sur y romper a nuestra provincia, por lo menos la parte que hoy está ocupada por argentinos, es la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Cómo lo ha hecho?
Primero, nosotros, el poblamiento de Tierra del Fuego tiene una base principal que es la ley 19640, es la ley de promoción industrial e integración económica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos logrado el poblamiento, un crecimiento demográfico que no tiene parangón en la historia de la Argentina gracias a la industria. Es decir, nosotros sustituimos importaciones, importamos algunas cosas a nuestra provincia para poder construir bienes finales, como ser computadoras, como ser monitores, aire acondicionados, plaquetas para camionetas como las Toyota, etcétera, y eso ha provocado la población, el poblamiento de este territorio. Al gobierno nacional liberar las importaciones, ha destruido la industria fueguina. Más de 7.000 empleos se han perdido en una industria que tiene entre 12.000 y 14.000 empleos, y que además esos 12.000 y 14.000 empleos significan un 30% aproximadamente de lo que es la economía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Es decir, con las políticas económicas del gobierno nacional entre comillas, ha destruido el empleo, y el empleo hace la habitabilidad de la provincia, o por lo menos de la isla grande de Tierra del Fuego, que es uno de los, como podríamos partir la provincia. ¿Y qué significaría esto? Nosotros, al poblar un territorio, estamos haciendo un ejercicio de soberanía. De hecho, la ley esta que yo le acabo de citar, la 19640, fue creada entre el año 1974 y el año 1976. La aplicación más o menos es en esa época. Esta ley produjo desde que en ese momento hasta esta parte tuviéramos un crecimiento demográfico en un tiempo en donde también teníamos un conflicto con Chile por el canal Beagle. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? El gobierno nacional, además de desentenderse de todo lo que tiene que ver con la soberanía sobre las Islas Malvinas y favorecer a Estados Unidos en términos militares y a Israel, que quiere sacarnos petróleo, ha destruido la industria fueguina. Y destruir la industria fueguina es destruir la población fueguina y generar o tratar de generar un despoblamiento en la provincia de Tierra del Fuego, por lo menos en la parte que donde habitan los argentinos constantemente, además de la Antártida. Quiero recordarme, no quiero que piensen de que la Antártida no está poblada por argentinos, nosotros tenemos una población permanente. Ha hecho eso, y ahora, más próximo, ha intervenido el puerto de Ushuaia. La intervención del puerto de Ushuaia es un hecho, la verdad, sin antecedentes en nuestra provincia, gravísimo, porque se ha metido con el corazón de nuestra comunicación con el continente. El puerto de Ushuaia es una de las formas de comunicación que nosotros tenemos con el continente, además no solamente con la parte continental, nosotros somos una isla, por eso se llama la isla grande de Tierra del Fuego. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, algunos la consideran archipelágica, yo no diría tan así porque por temas técnicos, pero bueno, la isla grande de Tierra del Fuego es una de las islas. Después tenés las islas del Atlántico Sur, que son Malvinas, Yoyo y Desagüe, y después tenés el continente antártico, el territorio antártico argentino. El puerto de Ushuaia no solo nos conecta con la parte continental americana, argentina, sino que además sirve para la comunicación de nuestro país con la parte continental antártica de nuestra Argentina. Claro. Entonces, de alguna manera, la intervención intempestiva, infundada, ilegal e inconstitucional del puerto es una manera de romper esa conectividad que tienen los fueguinos. Y ni hablar la intención que tiene el gobierno provincial actual de privatizar el puerto. Requiero recordarles a quienes no sepan que el 90% del turismo de cruceros que transita por esta zona pasa por el puerto de Ushuaia. Poner en duda la operatividad del puerto o decir de que existen peligros o riesgos hace de que este puerto termine siendo problemático para algunas empresas y que terminen decidiendo por el puerto ilegítimo que quieren construir en Malvinas. Es decir, el problema que están creando con el puerto de Ushuaia, diciendo de que es peligroso, cosa que es mentira, porque las aseguradoras de los cruceros más grandes sobre la faz de la Tierra tienen primas de riesgo muy bajas en relación a otros puertos de Argentina. Es decir, si una aseguradora te pone una prima baja, significa que esa prima dice de que tu puerto no es riesgoso. Ahora, si Nación dice que ese puerto es riesgoso, la prima sube. Y si la prima sube, van a recalar en otro lado. Podrán recalar en Punta Arenas o podrán recalar en el puerto que quieren construir en Malvinas. Entonces,
No solo han destruido el reclamo argentino con varias cuestiones que si ni queremos podemos poner a nombrar, han destruido la industria para despoblar y además han destruido un canal de comunicación, tanto con la parte continental americana, argentina, como la parte continental antártica, que termina favoreciendo a las Islas Malvinas. Lamentablemente este gobierno ha sido totalmente prolijo y coherente en destruir absolutamente todo lo que tiene que ver con la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Así que me parece que ha venido a hacer lo que dijo que iba a hacer, un adorador de Margaret Thatcher, que claramente viene a hacer lo que dijo que iba a hacer. Tristemente, eso es lo que votaron. Exactamente, Luciano, sí, la verdad que es muy claro lo que nos estás explicando. Incluso quiero compartirte un mensaje que nos llega acá al 15 500 200, el teléfono de la radio, que dice: estoy escuchando la nota, excelente recorrido y panorama sobre la situación de un territorio fundamental de nuestro país. Qué claridad al explicar varias aristas de la situación. Gracias, ahí le mandamos un abrazo a Fer que está escuchando, quería compartírtelo, porque realmente has hecho un recorrido muy claro sobre cuál es la situación que venimos arrastrando y la situación actual también, que es tan grave respecto de esto, y por eso es que te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomás para explicarnos, también para que podamos entenderlo desde nuestro lugar. Y por supuesto que hay muchas cosas que uno, como vos decías, ¿no? Para no ponerse técnico es difícil a veces explicarlo, digamos, con palabras tal vez que podamos entender todos, pero lo has hecho a la perfección, así que te lo agradecemos muchísimo, Luciano. Yo no quiero quitarte mucho más tiempo. Si querés como para cerrar este espacio, pedirte tal vez una reflexión, además desde tu lugar como periodista y aquí como colegas, pedirte una reflexión de cómo podemos seguir abordando este tema para que toda la gente sepa lo que está sucediendo. Bueno, en principio te quiero agradecer a vos, a esta radio y a la universidad por darme la posibilidad de hablar con ustedes y a través de ustedes con el público que los escucha, muy bien los escucha, y agradecerles también el hecho de que la única posibilidad que tiene Argentina de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas es educar a cada argentino sobre lo que nos quieren usurpar, lo que nos quieren arrebatar. Creo que es muy importante que Argentina se transforme realmente en un país federal y que este tipo de comunicaciones, no solamente conmigo, sino con un montón de personas que vivimos acá en Ushuaia, que nos dedicamos a la cuestión Malvinas, ayude a nutrir el amor por la patria, porque la verdad es que todo lo que sucede en Malvinas impacta a cada uno de nosotros en la República Argentina, y les agradezco esta posibilidad que me han dado hablar con ustedes. Bien, Luciano, nosotros te agradecemos muchísimo a vos, muchas gracias de verdad, y te mandamos un abrazo de todo el equipo de Radio Universidad de Olavarría. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Bien, ahí pasaba entonces el periodista Luciano Moreno, director del PALSUR y también fundador de la Unión Malvinizadora Argentina, también autor del libro Entrevistas sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, y la verdad es que Luciano ha hecho un recorrido muy claro sobre cuál es la situación actual en este momento, no solo de la cuestión Malvinas, sino también todo lo que está sucediendo en el puerto de Ushuaia y lo importante que es que tengamos una mirada federal